Tolipan carita, ay, 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 fueguito, Tolipan carita. Sumat sana kasihnya Antas simbay kolini na mayroon. Sumat sana kasihnya Antas simbay kolini na mayroon. Ay, 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 fueguito, Tolipan caripan. Ay, 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 fueguito, Tolipan caripan. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer.
crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece la pared por hilada, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Aplauso para las paganas, para Emilce Marcolongo, para Malena Tello, compañera de la imprenta, y para Fede Fénix, que nos deleitaron con su arte. Bueno, otro fuerte aplauso para las compañeras artistas que llenaron de vida, de revolución, de lucha este momento. Bueno, les damos como una segunda bienvenida a esta actividad que estábamos esperando con muchas ansias. Es una actividad que viene como a cerrar un ciclo de actividades que pensamos como actividades preparatorias para el 24 de marzo. Bueno, en este contexto tan complejo, de tanto ataque y de tanta necesidad de encuentro con quienes luchamos, nos parecía importante prepararnos para el 24 de marzo encontrándonos con aquellas personas que forman parte de las luchas de Córdoba y de todos lados, y estuvimos haciendo un ciclo de conversaciones, exposiciones. La primera fue sobre construcciones clandestinas en los 70. Bueno, que las compañeras integrantes del equipo de conservación de la casa nos compartieron su investigación sobre construcciones clandestinas en los 70. De ese tipo de construcciones forman parte de la imprenta, pero hubieron muchas más, y bueno, venimos encarando esa investigación y fue un momento para socializarla. Después la segunda charla, el fin de semana siguiente, fue con Pablo Bonavena, que bueno, nos contó un poco sobre la violencia política y la lucha de clases en los 70, y consideramos importante conocer un poco y debatir con organizaciones y con compañeros sobre, bueno, de qué se trataba esa violencia política, de qué se trataba la lucha de clases en esa época y cómo podemos hacer en la actualidad para, bueno, recuperar esas luchas y recuperar esos métodos de lucha de la clase trabajadora. Y bueno, y ayer fue la última charla, que fue sobre sindicalismo combativo en los 70, y bueno, que vino Marisabel Grau, una compañera profesora de historia,
que es secretaria de ADEMIS, y pudimos, bueno, también conversar sobre el desarrollo sindical de los 60 y los 70 en nuestro país y actualizar un poco también cuáles son los desafíos del sindicalismo en la actualidad. Así que bueno, esto viene como a cerrar ese proceso de charlas preparatorias para un 24 de marzo que requiere que estemos todos en las calles exigiendo lo mismo que venimos exigiendo hace años, reivindicando las banderas de lucha de los 30.400, recuperando sus identidades, recuperando sus militancias, y no quedándonos en el recuerdo o en la victimización de los caídos y de las caídas, sino pudiendo actualizar todo eso que ellos aportaron, ¿no? Así que bueno, lo que vieron hoy es la inauguración de una sala que lleva el nombre de la compañera, de una de las compañeras que vivió en esta casa durante los 70, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, y considerábamos importante que la sala lleve su nombre porque fue una compañera que cumplió un rol central en la posibilidad de la construcción clandestina del partido, ¿no? La posibilidad de que allá abajo, a 10 metros bajo tierra, se imprimieran las ideas para dar una batalla en el pueblo, tuvo mucho que ver con el trabajo de toda la organización del PRT, en conjunto con otras organizaciones revolucionarias, pero como las mujeres a veces somos un poco invisibilizadas, nos parecía que recuperar y que todo el mundo sepa qué hacía Victoria en esos días, en esos tiempos, es central, digamos. Ella tenía como, bueno, un rol de seguridad muy importante, que se trataba de establecer vínculos con los vecinos del barrio para cuidar que no se levantara ninguna sospecha de lo que se estaba haciendo acá, que desde sus inicios hasta sus finales fue clandestino, y bueno, fue gran parte por su tarea de poder detectar que no hubiera nada de esa información dando vueltas por el barrio, por la sociedad, y al mismo tiempo también tenía, bueno, muchas tareas de garantizar el cuidado, la comida, de acompañar, que eso no quería decir que ella no participara de los debates políticos y de la lucha de ideas, también lo hacía, y con mucha, por lo que nos cuentan, porque esta historia se ha ido recuperando también un poco, contagiando quienes la conocieron, las experiencias de ese momento, anécdotas, y nos cuentan que también era una compañera con mucha formación política y mucha convicción de lo que estaba, por lo que estaba luchando, ¿no? De la lucha por el socialismo. Así que bueno, y en ese marco, que esta muestra se llame Insurrectas, Insurrectes, tiene que ver con poder hacer como un hilo histórico de las luchas que empezaron antes de la conquista, con mujeres como protagonistas, que nuestra historia no suele reivindicar y suele poner en el olvido, y lo que resuena suelen ser nombres de varones. Bueno, no, nosotras queríamos poder conocer, y de hecho hicimos todo un proceso colectivo de conocer esas historias y hacer como una construcción de un hilo rojo hasta la actualidad. Entonces, en todos esos años, hasta hoy, cuáles de esas luchas participaron mujeres, qué batallas dieron, qué nombres tenían, a qué organizaciones pertenecían, cuáles eran sus tareas. Es lo que intenta la muestra recuperar. De todas maneras, es importante decir que es una muestra que va a quedar expuesta, y que la idea es que la construyamos entre todos. Seguramente nos hemos olvidado o todavía no conocemos a muchas y muchas de ellas, así que la idea es invitarles a todos a que puedan también alcanzar fotos, historias, todo el material que sirva para ir haciendo de esa sala una sala en constante construcción, digamos. Bueno, un poco eso. Después, la verdad que desde que recuperamos la casa en el 2019, todo lo que venimos haciendo
es gracias al trabajo colectivo, al trabajo conjunto con muchas organizaciones y muchos compañeros, y realmente ha sido meses de trabajo, de mucho trabajo. Y bueno, entonces tampoco queremos olvidarnos de mencionar a todas esas personas que formaron parte de, por un lado, todos los arreglos que hemos podido hacer en la casa, de que la casa se encuentre así de linda como está hoy, es producto de muchas personas, y también de todo el trabajo que se hizo para construir esta sala y esta muestra. En primer lugar, a ver, bueno, agradecerles a los compañeros de la Fragua, de la cooperativa La Fragua, que han sido fundamentales, una cooperativa de trabajo que ha sido fundamental en la construcción de esta casa como la ven hoy. Un segundo. Seguimos el hilo. Es que lo sabemos bien, lo que pasa es que por ahí nos ponemos, se nos vuelan los papeles y no hay mucha luz acá. Pero acá el equipo que ha trabajado de la Fragua ha hecho un trabajo impresionante. Ahí están levantando la mano, y entre ellas está la capitana Georgie, que ella comandó hasta los revoques, verla a ella encaramada en un andamio revocando, y la fila de varones cargándole los baldes. Era una obra de arte. Maravilloso, gracias Georgie. El bicho, no me quiero olvidar, Carlos. Bueno, también fue muy lindo el trabajo que hicieron el Negrito Fernández con sus compañeros, el Joel y el Mauri, que deben andar por ahí. El Negrito ha hecho un trabajo de amor puro, porque las puertas y ventanas estaban todas hechas bolsa, y él las acondicionó, les dio vida, y lo hizo con amor. Y quiero decir que el Negrito es hijo del Negro Fernández, Negrito Fernández de Tucumán, y de Graciela Maurencí, compañeros, los dos desaparecidos. Y el Negrito, yo sé que lo ha hecho con mucho amor. Gracias, Negrito, que si andas por ahí, tu huella está por siempre en esta casa. Bueno, quiero decir y quiero nombrar que hay muchas compañeras de la Organización Católica por el Derecho a Decidir que han hecho un gran aporte, porque han estado colaborando desde cada lugar, desde cada cosita que han podido hacer. Rosa Palumbo, la contadora, nos ha ayudado a contabilizar todo el movimiento económico que hemos podido hacer. Católicas, Rosa, cada una de las compañeras que están por ahí, ¿no? Y está la Marta Lanís, que la Marta Lanís es mentora de este trabajo de arreglarla la casa, ¿no? Ya quiero hablar de ella, esperen un poquito. Otra organización que colaboró mucho es SIGSA, desde Ana Falú, Sole Pérez, Fada Falú, Pao Blanes, están por aquí. Bueno, han colaborado en todo lo que han podido. Y en la difusión también, y quiero decir, Diana Hernández, nuestra compañera de comunicación en Católica, ha colaborado muchísimo, con mucha dedicación, con mucho amor. Bueno, y después empezamos con el armado de la muestra. Quiero decir que inaugurar esta sala y armar la muestra ha sido un trabajo colectivo, donde hemos debatido horas, meses, y después nos agarró el tiempo que había que hacerlo porque era ahora y era ahora, pero fue muy rico. A nosotras nos sirvió muchísimo, hemos aprendido, hemos crecido. Después de esta experiencia yo creo que nos ha posicionado de otra forma, entendemos de otra forma. Y bueno, y aquí en este trabajo ha sido importantísima la colaboración y el trabajo amoroso, de mucho compromiso, de Camila Iglesias y Natu Ferrero, que andan por ahí. ¿Dónde están, compañeras? Mil gracias. También su huella, y yo creo que las hemos ganado. Creo que ahora son parte del equipo, creo.
Digo yo, no sé. Así que bueno, eso quiero rescatar también el trabajo hermoso que han hecho, no sé si han visto la muestra ya, pero el trabajo audiovisual y artístico que han hecho Lorena Stricker y el Dani Marín con su productora, con la diseñadora, ha sido, y Carolina Sena, un trabajo hermosísimo. Quiero decir también que en estos días, que se nos venían los días y no llegábamos, necesitamos ayuda más allá del equipo, así que tuvimos que apelar a un compañero que después resultó ser un compañerazo, el Hugo Lescano, que anda por ahí. Hugo, te pasaste, ¡ay, va la mano! Hugo, un gaso, compañero, nos ayudó, pero hasta último minuto. Es más, hoy no comió, hoy estuvo clavando cuadritos hasta último minuto. Y bueno, ¿quién más? Bueno, son muchas personas. También Ana Falú, que junto con Nati y Cami, bueno, nos ayudó mucho a pensar la cuestión de la arquitectura de la casa y las mejoras edilicias. Bueno, también las fotografías sobre la marea verde que nos hizo llegar Diana Hernández. También a Guadalupe Escota y a Mafe, que nos acercaron muchos registros fotográficos para que estén expuestos en la sala hoy. Gracias, compañeros. Un fuerte aplauso para los compañeros. Bueno, después escucharon quienes han entrado ya a la sala, escucharon las voces y bueno, fueron varias compañeras que nos acompañaron a grabar las voces. Bueno, la presentación estaba armada por Susana Alori, la mamá de Vale, de nuestra compañera. Muchas gracias. También la Sole Pérez, Fada Falú y Carolina Llorens, que participó, y Mónica de Bolivia, La Paz, que hizo la voz de la compañera Bartolina Sisa. Bueno, ha sido también jornadas de trabajo que fueron hermosas, la verdad. Bueno, también a compañeros de fogoneros que siempre, bueno, nos están acompañando en las actividades y el otro día vinieron ahí nomás a podar el árbol que necesitábamos en todos estos detalles para que quedara bien. El árbol de la vereda, para que la casa se luciera como se luce hoy, fue gracias a su trabajo, así que les agradecemos mucho también a ellos. Quiero también mencionar a las copleras que nos ayudaron en el ritual. Las copleras hicieron la letra, se inspiraron en este ritual, hicieron la letra y vinieron con mucho amor, ya lo han hecho otras veces. La Jimmy Frías, la Cecilia Taán y la otra compañera que estaba acompañando. Muchas gracias. Bueno, en esta tarea que nos hemos tomado, aprendimos y reflexionamos muchísimo, debatimos y discutimos. Y bueno, y sacamos conclusiones. Yo quiero decir solamente un par, y es que las mujeres siempre, pero siempre hemos luchado. No nos han visibilizado, pero siempre, desde el primer minuto hemos luchado de las mismas maneras. Y lo han hecho desde los lugares que han podido y con toda la valentía y el coraje. Y hay compañeras comandantas, jefas, ¿no? Y eso también hubo compañeras en los 70 que fueron. Hay una lectura de que el machismo, y en esa época, y sí, lógicamente, culturalmente estábamos atrasados, y hemos hecho un cambio de la subjetividad en todos estos años, ¿no? Pero bueno, no los dejaron avanzar, ¿no? Los cortaron. Y como dice una compañera que está en la muestra, la Berta Cáceres, nosotras padecemos triple opresión: la opresión patriarcal, la del capitalismo y el racial. Y si no cambiamos el sistema, por más feminismo no vamos a poder lograr gozar de todos nuestros derechos. Entonces tenemos que cambiar la subjetividad, lograr por nuestros derechos, pero tenemos que cambiar el sistema. Si no cambia este sistema capitalista, que es el principal opresor, sistema de opresión, no vamos a poder gozar de nuestros derechos. El trabajo de cuidado que hacemos las mujeres, que hace a la tercera jornada de trabajo, por más que la distribuyamos entre los hombres y las mujeres,
Sí, pero el trabajo de cuidado en realidad es un trabajo solidario y de la sociedad, que nos tenemos que hacer cargo socialmente del cuidado de los ancianos, de los viejos, de los enfermos. No puede recaer sobre nosotros, porque además con ese trabajo proveemos de mano de obra que hoy en día ya es esclava, pero el sistema se provee de todo ese trabajo de reproducción. Eso por un lado. Y por otro lado, hay una frase muy hermosa que han hecho las zapatistas, compañeras zapatistas, que dice que las mujeres somos un gran bosque, nosotras somos una gran marea. Pero ellas dicen, tenemos distintos árboles, quebracho, aguaribay, molle, somos distintas, sí, somos distintas. Pero si tenemos claro el norte, que tenemos que derrotar al patriarcado y al capitalismo, el bosque lo va a lograr, la marea lo va a lograr. Entonces nosotras tenemos que superar esta fragmentación de las luchas, tenemos que unirnos. Lo hemos hecho el 8 de marzo, la marcha fue multitudinaria. Logramos, dicen 50.000, fueron muchas más, 70.000 mujeres. Más o menos, digo, muchas más, fuimos muchas. Nos unimos, entonces tenemos que unirnos, tenemos que superar esa fragmentación, la lucha ambiental, con la lucha feminista, con los docentes, con la salud, todos tenemos que estar unidos, no podemos decir, esto es lo mío, ¿no? Y entonces, bueno, qué tarea que es superar esa fragmentación y organizarnos. Para eso, en realidad, quiero invitar a unas compañeras que han venido y que es un honor presentarlas, porque son compañeras que han militado, que se han expuesto y que han sobrevivido, ¿no?, a la dictadura. Son compañeras que han estado en organizaciones políticas con la idea de hacer un cambio radical de esta sociedad. Y hoy son referentes feministas, ¿no? Las quiero invitar y además quiero decir, porque las conozco, la solidaridad que han desarrollado con pares, con compañeras y compañeros que también estuvimos en situaciones muy adversas, es muy valorable. Y eso nos liga de por siempre, de por vida, ¿no? Y también quiero invitar a Luisa, que ha venido de Tucumán, porque ella va a hacer un homenaje a Nelly de Forti. Nosotras siempre estamos tratando de recuperar las historias de vida. Nosotras decimos, la vida es el ejemplo, no la muerte. Nosotras queremos recuperar sus vidas. No fueron víctimas, fueron militantes revolucionarias. Esa historia es la que vamos a rescatar en esta casa. Entonces quiero invitar a Luisa de Tucumán, quiero invitar a Alejandra Siriza de Mendoza y quiero invitar a Marta Lanís de Córdoba. Mientras vamos esperando que llegue Marta, también recordar que nosotros hicimos una tarea lo más comprometida posible en que estén presentes todas las mujeres y disidencias, pero seguramente nos falta, seguro hay omisiones, y la idea es convocarlas a que nos ayuden a reconstruir la historia, convocarles a que nos ayuden a reconstruir la historia. Entonces esta tarea la vamos a hacer en equipo, juntes. Aquí hay muchas luchadoras y luchadores. Es un honor que estén aquí en esta casa. Les doy la palabra primero a Luisa. ¿Tenés ganas, Luisa, empezar vos? La idea es que esto sea una charla y que si quieren hacer preguntas, el micrófono va a estar abierto. No es una conferencia, es reflexiones, compartir reflexiones. Y si ustedes tienen reflexiones para compartir, aquí está el micrófono, lo vamos a pasar o pueden acercarse. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos. Yo vengo de Tucumán y les quiero contar que en realidad surgió, yo sabía que se estaba armando esto y fui muy amiga de Nelly Sosa de Forti, desaparecida, y cuando sus hijos, que están fuera del país, viven en distintos países,
se enteraron de esto porque yo les fui avisando y buscando las fotos de Nelly para acá que pedían, y historias de vida. Me pidieron por favor si yo podía venir desde Tucumán para estar presente y representarlos a ellos. Y dije que sí. Ellos me pagaron el viaje en avión para que pueda venir y volverme a Tucumán para estar en la marcha mañana. Entonces, bueno, Nelly Sosa de Forti fue amiga mía. Yo la conocí cuando vivía un tiempo en Santiago del Estero, porque su esposo, que es Alfredo Forti, es médico y fue médico rural. Pero después nos volvimos a encontrar cuando ellos vivían en Córdoba y nosotros vivimos en el 70, que es una época muy maravillosa para mí, por la potencia que había y las luchas. Y mi esposo, que mi ex marido, también es médico y vino a estudiar neonatología acá, y entonces estuvimos muy cerca de Nelly y toda su familia, Forti. Una familia con muchos familiares anarquistas, y por eso el primer mes que estuvimos parando en la casa de los Forti hasta que encontráramos casa nosotros, me encontré con todos los libros sobre anarquismo y yo descubrí todas las luchas de los movimientos anarquistas que había, y ella me pasaba libros, me empezaba a pasar libros, descubrí a Osvaldo Bayer, descubrí un montón de cosas. Y después ella se interesaba por muchas formas de participar y de luchar. Entonces, así como fuimos a una reunión con anarquistas, fuimos a una reunión con unos sacerdotes o curas del tercer mundo que tenían un debate fuertísimo porque se preguntaban si podían o no aceptar la lucha armada y ellos tomar las armas o no. Era un debate interno, pero ella nos invitaba a participar de esos encuentros. Y después vinieron a Tucumán y vivían enfrente de mi casa, entonces nuestros hijos, que tenían las mismas edades, yo tengo 6 hijos, ella también, entonces nuestros hijos corrían por las calles juntos, andaban siempre, y en toda esa época una de las cosas que más nos unía era la lucha por la educación popular. Habíamos descubierto a Paulo Freire y todo lo que era la educación para la libertad, para la rebeldía y no para la obediencia. Entonces nos pasábamos libros y descubríamos nueva información y estábamos como muy atentas con eso. Ella en esa época por ahí trabajó de maestra, también fue sindicalista, trabajaba en los barrios también en Tucumán, y por su casa, y tanto como cuando vivían en Córdoba como en la casa mía y la casa de ella allá, siempre llegaba gente de otras partes, venían de todo un grupo de personajes muy interesantes que eran los hermanitos de Foucault, y paraban en la casa de ella, entonces ella nos llamaba y conocíamos a todas esas personas, y así como personas que eran personajes así que viajaban, eran medio itinerantes y trabajaban, siempre la consigna era estar junto a la gente con la que trabajaban, no para la gente sino con ellos, que era todo un concepto de lucha, ¿no? Y ella estaba muy cerca de ellos, y tanto así que incluso cuando nos tuvimos que ir del país nos íbamos a tratar de acortarlo. Éramos tan amigos que cuando llegó un momento muy límite, que todas las personas que iban de visita a la casa de los Forti empezaron a desaparecer. Y también me pasaba a mí, yo ya estaba muy vinculada al PRT y todos los que venían a mi casa desaparecieron. Empezaron a desaparecer personas muy muy cercanas, y bueno, para ella nos llegó un mensaje de gente que la acababan de soltar de un campo de concentración y que me mandaba mensajes, preguntan por vos, te tenés que ir, te tenés que ir. Y ella estaba igual. Ella incluso llegó a decirme, yo ya siento que en cualquier día me vienen a buscar. Yo creo que voy a salir, a veces duermo vestida, voy a salir y voy a decir que no toquen a mis hijos, que no los asusten, que yo salgo. Y era un poco así, muy abierta, y tenía amigos que hemos hecho entrevistas a personas que trabajaron con ella
y algunos eran montos, otros eran de Lerdo, eran todos gente amiga que pasaba por la casa de enfrente. Y hemos compartido todo eso, y el final de Nelly, que no sé si todos lo conocen, es que nos teníamos que ir del país, nos íbamos en el mismo avión, habíamos sacado todos los pasaportes juntos, de los hijos, todo, comprado el mismo boleto, porque habíamos conseguido, Arturo de Paoli consiguió un trabajo para Alfredo Forti padre y mi ex marido, para trabajar como médicos en una isla en el Orinoco, en Venezuela. Entonces había trabajo y nos daban la visa, porque si no, no se conseguía para salir del país. Y bueno, se enfermó un hijo mío, no pude tomar el avión en que íbamos a viajar juntas, y algunos deben conocer la historia, es un caso tremendo la sentencia se dicta la semana que viene, bueno, en La Plata. La bajaron del avión con 5 hijos que iban con ella, estuvieron en un campo de concentración con los niños, que fueron tirados en la calle vendados en Buenos Aires, y Nelly no apareció más, y solo fue vista por una sola persona, Pedro Cerviño, que lo declaró como 8 veces en los juicios. Fue vista en Tucumán, en la jefatura de policía, muy herida, muy lastimada, y nadie supo más de ella. Y entonces por eso para los hijos es muy importante, y agradecen que en este grupo de personas se valore la historia de su mamá, y agradecen, me pidieron, me mandaron una carta, que por favor les diga a todos que agradecen muchísimo que tengan en cuenta la vida de su mamá. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todas, a todos, todes. Mi nombre es Marta Lanís. Yo tuve la oportunidad de conocer la imprenta funcionando. Mi compañero era Luis Aguirre, que estaba permanentemente aquí en la imprenta durante el día, y yo participaba solamente en las reuniones de estudio, y cuando había que cargar los fines de semana o los días que había que cargar las camionetas, sacar el material, era mano de obra de hacer fuerza. En ese momento tenía tres niños muy pequeños, entonces hacía lo que podía, pero tuve el honor de poder participar en esta imprenta, conocer a cada uno de los compañeros, la compañera, otras compañeras que en su momento le vamos a hacer un homenaje. Entonces, quiero contar una historia que aquí las compañeras vivieron una cosa, yo viví otra, pero va a ser casi 2 años que falleció Luis, y le hicimos un homenaje aquí en la imprenta, que estaba realmente hilachas quedaban, todo muy abandonado, sin mantenimiento, y ya habían hecho muchos arreglos, pero seguían estando, le faltaba muchísimo todavía. Entonces, hablando con el Vasco y con Mariana, empezamos a pensar, ¿no?, cómo hacer. Entonces, si a las compañeras revolucionarias que rescatamos todos los días no les faltaban iniciativas y fuerza para la lucha, para el cuidado, para todo lo que nos tocó en la vida, a todo eso le sumamos el feminismo, bueno, y nos potenciamos. Entonces no tenemos
cuestiones imposibles. Y ahí empezamos a soñar. Y fue Mariana la que dijo, bueno, Marta, vos te tenés que ocupar, sos la única que podés encontrar de armar una red para conseguir recursos económicos para... Y dijimos, sí, si el feminismo es el movimiento más numeroso, más regional, más globalizado del planeta, ¿cómo no vamos a encontrar ayuda para...? Y gracias a las compañeras feministas que no le conocemos el rostro, pero sí conocemos sus nombres, que en cada lugar hicieron campaña para juntar recursos para arreglar la imprenta. La historia fue darle un significado, el primer significado que sea reivindicar a las compañeras luchadoras de los años 70 y de los años que hayan sido, de la organización que hayan sido, y inaugurar una casa de una sala de las mujeres. Bueno, para reivindicar a las mujeres y poder convencer a todas las redes que nos iban a colaborar, lo primero que hicimos fue la sala de las mujeres. Entonces, fueron tan generosas esas personas que estaban en muchos lugares. Mariana nombró algunas, que nos alcanzó para recuperar restaurar toda la casa prácticamente. Entonces, digo, esa fue mi aporte, porque no vine a trabajar, no levanté un ladrillo, no hice nada. Pero bueno, ahí con el Vasco y Mariana en un pasillo, cuando todo era muy arruinado, muy viejito, muy descuidado, nos inspiramos y tuvimos suerte, ¿no? Pusimos incluso una persona que no conozco personalmente, pero habló por teléfono y dijo: nunca puse dinero para una causa tan importante como esta. Y hablamos de la imprenta del PRT, hablamos de la Casa de la Memoria, de una Casa de la Memoria que está en manos de la militancia. Entonces ahí se decidió, en el grupo más cotidiano de la casa, ponerle el nombre Victoria Abdonur, y realmente yo estoy totalmente emocionada con esa decisión, y quiero también reconocer el esfuerzo de los hijos, de la hija, de todo lo que pasaron nuestros hijos, nuestros hijes en esta historia que llevamos, ¿no? Entonces, yo quiero decir que hubo un aporte de trabajo acá y hubo otro aporte e inspiración de lo que hacían acá, que llegó a muchos lugares, que junto con la Marea Verde llegó a muchos lugares y dio frutos. Y el trabajo que se hace acá hoy y la historia de la imprenta, hay mucha gente interesada en continuar, en apoyar, en conocer. Y bueno, digo, a mí me parece que para los hijos de Victoria Abdonur es muy importante que la sala de las mujeres lleve el nombre de su mamá. Y los hijos están acá y han sido muy generosos. Y bueno, y quiero nombrar a los compañeros que estaban aquí. Aparte de mi compañero, que era Luis Aguirre, estaba Héctor Martínez, Victoria era su compañera, estaba José Luis, Miguel Ángel Barbieri, que
le decíamos Picante, no conocíamos el nombre, y su compañera Matilde Sánchez, que le decíamos Mimi. Ellos y ellas permanecían todo el tiempo en la casa y lograron salir antes de que entraran los militares, y después la vida los llevó y la lucha los llevó hacia otros lugares, y esas dos parejas están desaparecidas, ¿no? Entonces, por ellos y por todos los 30.400, vamos a la marcha. Primero agradecer, mi nombre es Alejandra Siriza. Cuando era jovencita, alguna vez fui jovencita, pertenecía al PRT-ERP, no me arrepentí nunca. Y creo que esa pertenencia me dio una mirada de las cosas que me parece importante compartir en este momento, porque este es un momento de peligro, compañeros, compañeras. Este es un momento en el cual estamos viendo levantarse sobre nosotros y nosotras una amenaza feroz, una amenaza mortal, una amenaza que es un atentado contra nuestras vidas, contra la reproducción de nuestras vidas, que es eso que las mujeres hacemos y que parece tan despreciable. El trabajo peor pago es el trabajo de reproducción de la vida, el trabajo sin el cual no se puede vivir. Y eso es algo que quienes hemos luchado y seguimos luchando por el socialismo, quienes tenemos sobre esa lucha por el socialismo una mirada feminista, hemos pensado durante muchísimo tiempo. El capitalismo es algo tan dañino que le da valor al dinero, le da valor a algo absolutamente abstracto. ¿Por qué gana tanto dinero el gerente de un banco y el trabajo de reproducción de la vida no vale nada? Porque el capitalismo reemplaza la vida de los seres humanos por mercancías. Y eso, para hacer eso, necesita privatizar. Y para privatizar necesita reprimir. Para privar de derechos a la gente hay que reprimirla con brutalidad. Cuando dicen que este gobierno viene a hacer algo nuevo, es algo que nosotros hemos visto muchas veces. A mediodía hablábamos con el vasco y el vasco me decía qué cosa hacía que en una Argentina con un 2% de pobres y con un 4% de desocupados, hubiera una clase obrera con la conciencia que tenía la clase obrera en los años 70. ¿Por qué hoy eso no pasa? Y eso no pasa porque cada día tenemos menos tiempo para lo colectivo. Eso no pasa porque cuando nosotros y nosotras éramos jóvenes, la dimensión colectiva de la vida era la dimensión fundamental de la vida. Por eso hemos salido de la pandemia en las condiciones en las que hemos salido. O sea, la pandemia nos individualizó. Nos mostró como única dimensión de la vida la supervivencia individual y nos mostró a los otros y a las otras como adversarios, como enemigos, como otros que eran portadores peligrosos de una enfermedad. Y creo que eso es lo que produce el capitalismo. El capitalismo produce aislamiento, el capitalismo produce individualización, el capitalismo tiene una lógica de guerra y exterminio. Por eso es tan importante la memoria, por eso es tan central la memoria,
Por eso tenemos que defender con uñas y dientes nuestra memoria colectiva. Esa memoria colectiva que ha hecho que durante muchísimo tiempo, cuando éramos 4 en la calle cada 24 de marzo, persistimos en esa memoria. Y en ese momento la trama de la memoria era muy finita. Era como, ignorábamos las vidas de muchísimos compañeros y compañeras. Porque durante mucho tiempo la dictadura nos acorraló. Nos quiso hacer olvidarnos de nuestro pasado. Por eso es tan importante la memoria. La memoria es una herramienta fundamental en la lucha política y en la recuperación de las tramas sociales. Recordar quiénes fuimos hace que podamos ser quienes somos. Negar nuestro pasado. La dictadura y el capitalismo te acorrala y quiere que te olvides de todo. Que dejes de ser quien eras. Sos un individuo que tiene que competir con otros para tener logros, méritos. Les encanta esa porquería del mérito. Individuales, absolutamente individuales. Somos individuos. Las mujeres nunca fuimos individuos, esa es una muy buena cosa para recordar, digamos. Porque en realidad el individuo es alguien sin cuerpo. Y las mujeres hemos sido históricamente el cuerpo de la humanidad. Entonces, por eso... Por eso, compañeras, compañeros, me parece tan importante recordar, y recordar con el cuerpo, recordar con las emociones, recordar como hizo la Luisa, que le agradezco un montón, como hace la Marta. Recordar con el cuerpo nos hace traer a nuestros compañeros y compañeras al presente, traerlos, porque es por ellos, por ellas, por ellos que seguimos. Sin ellos, sin ellas, sin ellos, no estaríamos aquí. Por eso es tan importante que exista un espacio para que compartamos memorias. Por eso es tan importante el feminismo para las memorias. Porque el feminismo nos ha mostrado no solamente lo que hicieron las compañeras, no solamente que sacudir un mantel podía ser revolucionario. El feminismo nos ha mostrado que en realidad la militancia era corporal, la militancia se hacía con el cuerpo, poníamos el cuerpo, y poníamos el cuerpo porque estábamos convencidos, convencidas, convencides de que valía la pena luchar hasta vencer, que era tan importante ese sueño, tan importante, que nos hacía muchas veces renunciar a muchas cosas, no porque creyéramos en ninguna lógica sacrificial. Nos han convencido a través de la teoría de los 2 demonios y de otro montón de teorías académicas acerca de la obediencia inculcada en las militantes revolucionarias, que éramos unas estúpidas que obedecíamos las órdenes del partido. Digo, conocí personalmente a más de una y de estúpida no tenía un pelo. Entonces, ¿por qué hacíamos esas cosas? Porque teníamos convicciones que no veían en cada una de nosotras una individua, sino alguien que formaba parte de una comunidad de afectos. Nuestras organizaciones eran organizaciones en las cuales el vínculo con la compañera, eso que contó la Luisa, era un vínculo de amor revolucionario. Y me parece que eso construimos entre nosotros y nosotras, y eso nos sostuvo durante la dictadura militar. Durante la dictadura militar, para mí, que pasé exilio interno, incilio,
lo que me sostenía era: no me van a tener, no me van a tener, no me van a agarrar. Voy a persistir porque esto va a caer, alguna vez va a caer. Y cayó. Ni siquiera ellos creían que iban a caer. Y cayeron. Entonces pienso que en este momento que estamos tan jodidos, tan jodidas, es muy bueno recordar que pudimos combatir a la dictadura más feroz de nuestra historia. Es muy importante recordar que nos tenemos. Y es muy importante recordar que hemos hecho cosas que nadie creía que íbamos a hacer. Me acuerdo cuando empezamos con el tema de la campaña, nadie creía que íbamos a conseguir eso. Ustedes están locas. O sea, no lo van a conseguir. Y claro, y al principio éramos medio poconas, hay que reconocer que éramos medio poconas. Pero poquito a poco fuimos creciendo y fuimos construyendo una idea social de que no era justo que las mujeres muriesen a causa de abortos clandestinos, que una mórula no es un bebé y que para que alguien advenga al mundo tiene que ser albergado en el deseo de alguna otra y en una comunidad. Pudimos hacer eso, pudimos resistir a la dictadura militar. ¿Cómo no vamos a poder sacarnos de encima esta basura innombrable? Por eso me parece tan importante recordar, por eso me parece tan importante esa sala que está habitada por figuras de nuestra historia. La mayor parte de las veces yo hago eso, trabajo sobre genealogías feministas, genealogías de mujeres, que tienen muchas particularidades en nuestras tierras, porque nosotras no tenemos una Mary Wollstonecraft, ni tenemos una Simone de Beauvoir. Nuestras historias son historias más carnales, son historias que tienen que ver con la Bartolina Sisa, son historias que tienen que ver con la Micaela Bastidas, son historias que tienen que ver con la Remedios del Valle, son historias que tienen colores distintos, y que han sido precisamente por eso sometidas mucho más a olvido. El eurocentrismo en este país nos hizo creer en algún momento de la historia que éramos un país en el cual, alguien lo dijo, descendíamos de los barcos. ¿De qué barcos? De los barcos de tráfico de esclavos y esclavas venidos desde África y sembrados, exactamente, traídos de manera violenta, considerados como cosas. Acá cerquita nomás, en Altagracia. O sea, los jesuitas hicieron esto. ¿Qué jesuitas? O sea, las personas esclavizadas hicieron eso. Esa es la verdad. Entonces, me parece que esta historia complicada que tenemos está hecha de muchos olvidos. Por eso es tan importante la memoria, por eso es tan importante escarbar en la historia, porque necesitamos esa historia para sostenernos en la lucha, que es una lucha política, que es una lucha corporal, que es una lucha afectiva, que es una lucha también por los sueños que fueron soñados por mi generación, por los sueños que tienen en este momento muchos agujeritos. Nuestra sociedad es una sociedad agujereada. Hay 30.400 agujeros. No podemos permitir que eso se repita. Nunca más, compañeros, compañeras. Por eso es importante pensar desde esos lugares incómodos, desde esos lugares en los que, bueno, a veces es difícil, que es recuperar las tradiciones revolucionarias, recuperar los sueños de los nuestros, las nuestras, les nuestres, no la pesadilla de las clases dominantes. Eso es lo que tenemos que hacer.
Y a lo mejor nos lleva un tiempito, pero un tiempito nomás. Nosotros seremos millones, porque somos mayoría. En este momento es difícil pensarlo, yo sé que es difícil, pero somos mayoría y lo vamos a hacer. Con paciencia lo vamos a hacer. Acá vemos mucha gente que tenemos mucha paciencia y que vamos a seguir teniéndola para construir. Entonces, bueno, eso es lo que quería decirles, comentarles sobre mi sentimiento al venir a esta casa. También mi emoción de ver la figura de Diana Triay. Ustedes escucharon que tuvieron oportunidad de estar en la sala. Diana era muy joven cuando fue a Mendoza para formar parte del PRT y convocar a compañeros, compañeras allí. Diana, que crió a sus hijitos, a su hijita y a su hijito en una casa operativa. Yo conocí a la Caro en un taller en el que había que hablar de las casas y la Caro dijo que ella había sido criada en una casa operativa y cuando empezó a hablar me di cuenta de qué estaba hablando. Que estaba hablando de esa casa operativa que estaba en Mendoza y me di cuenta quién era porque en ese momento yo estaba trabajando sobre la biografía de su mamá. Entonces fue un milagro ese encuentro. Bueno, esas cosas suceden. Hay veces que creemos que nunca vamos a encontrar un hilo que nos conduzca de nuevo hacia el vínculo que nos une a esas personas que ya no están. Pero a veces en un taller al que yo había ido como parte de una actividad de no me acuerdo qué encuentro ya, una se encuentra con alguien con quien esperaba encontrarse. Entonces, después nos hemos visto otras veces con la Caro en otras actividades militantes, porque la Caro también es feminista y esas cosas pasan en la vida, afortunadamente. Pero para mí fue un milagro encontrarla, la Carolina. Y la verdad es que hoy cuando vi la imagen de la Diana con su trenza, me dio una emoción enorme y agradezco que esté en esta casa, como parte de esta casa. Gracias. Gracias, Ale. Gracias, Luisa. Gracias, Marta. Bueno, si alguien quiere comentar algo, reflexionar algo, sumar a esta charla, porque esto es una charla, ¿no? Si alguien quiere, aquí está el micrófono disponible. Vamos, compañero. ¿Querés venir? No sé si puedo ir. No, porque se va a acoplar, que se acerque. Sí. Bueno, yo soy Mario, soy sobrino de Nelly Sosa, de Forti, soy de la ciudad de Córdoba y bueno, he vivido mi infancia cerca de ellos, cerca de mis primos. Es muy difícil como familiar de desaparecidos lograr resignificar lo que ustedes están haciendo acá. Es maravilloso. Nosotros perdimos un familiar muy cercano, con mucho dolor. Yo pude recorrer con la visita de uno de mis primos, el menor de ellos, que había estado también en el pozo de Quilmes, con apenas 6 años, junto a su madre y sus hermanos. Sobrevivieron ellos, Nelly no, y
Cuando él está viviendo en Venezuela, pudo venir de visita a Córdoba y lo acompañé a Banderas, donde decía Luisa, donde matrimonio Sosa Forti habían asentado. Lo acompañé a mi primo 40 y pico de años, y cuando llegamos, empezamos a recorrer. Habían pasado más de 45 años de la presencia de Nelly en ese lugar, mucho tiempo. Sin embargo, la gente la recordaba, el grupo de teatro que ella había formado, las lecturas que ellos habían tenido, las presentaciones que ellos habían hecho, los viajes que habían hecho como grupo de teatro, la dignidad que le había dado a ellos la presencia de Nelly en la cultura, en la resignificación de las actividades sociales. También conocí que Nelly, aparte de ser docente y maestra en ese pueblo de Bandera, también había abierto la escuela de enfermería. Es decir, que las actividades con los niños, con los títeres, es decir, había encontrado, digamos, a través del pueblo una faceta de ella inmensa, joven, madre. En ese momento ya tenía tres niños, 4, uno seguido del otro. No solamente era madre cariñosa, afectuosa, presente, sino que era una mujer que se desempeñaba de una manera social que era conmovedor. Inclusive en el mismo pueblo, después de tantos años, quiso poner, de una de las escuelas primarias, quiso poner el nombre de ella, recordando todo lo que había hecho en un paso que yo le diría fugaz, porque no ha sido más de 4 años, Luisa, 6, 3, poco tiempo. Sin embargo, daba la casualidad que la directora de esa escuela era familiares de represores, que habían tenido cargos muy altos en Santiago del Estero. Y hicieron toda la movida para que esa situación no se diera, no sucediera. Sin embargo, el pueblo seguiría recordando a Nelly. Yo quiero rescatar esa Nelly que le he conocido a través de Luisa, a través de militantes, y que llevó mucho tiempo reconocer eso. Y que eso le esté llegando a mis primos, que aquí en la ciudad de Córdoba también esté la presencia de ella como militante. Yo les tengo que agradecer enormemente a todos los militantes de aquí que han hecho esto posible. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario, una reflexión? No sean tímides. Bien, Inés. Bueno, yo siento la necesidad de hablar en este momento porque conocí a la mamá de Mariana. Fuimos compañeras, comenzamos como catequistas en un barrio, vivíamos juntas porque la parroquia a la que asistíamos, porque éramos de un barrio clase media, medio baja, no nos dejaba darle clases de catequesis a los niños de la villa junto con los del barrio. Entonces nosotras, de 16, 17 años, nos rebelamos absolutamente, aparte con la Biblia en la mano, el cristianismo, o sea, vivimos ahí absolutamente una disociación espantosa, y nos fuimos. La rebeldía fue irnos a vivir a la villa para convivir, porque era muy fácil hablar, pero no convivir con la gente. Y era en el barrio de Las Ponces, el Bajo Yapeyú. El barrio de Las Ponces, mujeres muy conocidas en el Coso, en Córdoba. Y bueno, fue una experiencia, nosotras nos conectamos directamente con la pobreza real, con la pobreza de que no había qué comer. Y esa gente, como nosotros éramos 3, 4 jovencitas que estábamos viviendo ahí, teníamos contacto con nuestras familias, que casi se mueren porque nos fuimos ahí, pero la gente del barrio que no tenía, nos traía
comida caliente porque sabía que nosotros nos salteábamos la comida. O sea, una solidaridad, una convivencia, como dice acá la señora. O sea, en esos barrios es como necesario ser solidarios con todos, porque todos están en la misma situación. Entonces, fue una experiencia muy fuerte para nosotras y bueno, ahí nos conectamos con la política, porque ante la pobreza te conectas con la política, conocimos a otra gente y bueno, nos fuimos incorporando a distintas formas de trabajo social. Yo en realidad ahora lo que quiero hablar, o sea, es una historia como hay tantas, pero yo lo que quiero decir es que nosotras no nos dimos cuenta cuando empezó a desaparecer la gente. Entonces yo ahora tengo mucho miedo, es miedo lo que vuelvo a sentir, el miedo, con lo que ha ocurrido ahora, que una militante de los derechos humanos haya sido, o sea, abusada, se metieron en la casa. Eso era normal en esa época y está volviendo a empezar. Entonces yo lo que quiero es que pensemos de qué manera podemos advertir a los jóvenes que estén comprometidos y a todos los que seguimos comprometidos, cómo reaccionar ante eso, porque cuando nosotros reaccionamos, ya había tanto desaparecido. ¿Cómo pudo pasar en una sociedad que estaba desapareciendo gente y nos quedamos callados? O sea, yo lo hago como una autocrítica también, de que qué nos pasó, cómo no nos dimos cuenta, habiendo tanta gente pensando, había organizaciones, ¿qué nos pasó? Y la derecha avanza. La derecha avanza en todo el mundo y tenemos que ser muy inteligentes para que no nos vuelva a pasar, no nos puede volver a pasar. Y para eso está la memoria, como dice la señora. Y realmente yo me siento huérfana en este momento para ver cómo pensar este momento. Siento que hay un vacío, como decimos, o sea, que se invisibilizó de alguna manera. Los jóvenes, no, hay tan pocos jóvenes que conocen todo lo que pasó. O sea, me encantó ver ahora que hay tantos jóvenes, pero siento como que podemos pecar de inocentes de nuevo. O sea, es muy brava la derecha y vienen con todo. Vienen por todo. Entonces, siento la necesidad de decir, estudiemos, así como estudiamos todas estas mujeres del pasado, todos estos ejemplos, que nos tienen que ayudar, pero pensemos de qué manera podemos defendernos en este momento, porque vienen por todo. Es lo que percibo y sentí la necesidad de transmitirlo. Gracias. Perdón. Yo creo que la derecha, es verdad lo que decís, la derecha es feroz. Nunca fueron otra cosa que eso, son feroces. Pero creo que en todos estos años nosotras también hemos aprendido. Creo que lo que han hecho es absolutamente estratégico. Yo pensaba en lo que hicieron con Rosario, ¿no? En Rosario lo que hicieron fue asesinar estratégicamente. O sea, paralizaron la ciudad y lograron sembrar algo que creo que es nuestro peor enemigo, el miedo. El miedo. Y yo pasé 8 años muda, 8 años muda. Vivía en otra ciudad, nadie sabía quién era, nadie sabía. La gente se desayunó quién era al día siguiente de la restauración democrática. Al día siguiente yo estaba en la calle otra vez como loca, pero como loca sacada.
Y creo que durante muchísimo tiempo me reproché a mí misma haberme callado. Yo también. Mucho, pero mucho me reproché haberme callado. Pero crié a mis hijos de tal manera. Yo le cantaba a mi hijo pequeño. Tuve un hijo en el año 77, estaba loca evidentemente, desquiciada. No voy a argumentar en favor de mi salud mental, eso quiero que les quede bien claro, el capitalismo enloquece a la gente, yo estoy loca, pero padezco de una clase de locura que me parece un poco productiva, que es tratar de cambiar esta mierda, así se los digo. Entonces yo creo que el miedo aísla, el miedo individualiza, el miedo paraliza. No pueden aplicar la política que están aplicando sin terror. Y eso es algo que creo que sabemos todos, todas. A ver, este niño que nació en el año 77 era acunado con una canción de cuna que probablemente a mucha gente le suene. Cuando canta el gallo negro es porque se apaga el día. Eso le cantaba yo a mi bebé chiquito, pequeño, que es un zurdo insoportable, eso hay que decirlo, le quedó tatuado. Y ese niño sabía a los 3 años que no tenía que hablar fuera de la casa de lo que su mamá le cantaba. Pero le quedó esa semillita y el tipo es ahora profesor de historia y hace historia de la clase obrera. Y creo que esa historia mínima de esa resistencia miserable, porque yo considero que es resistencia, yo lo que hice fue criar a mi hijito con mucho amor y tratar de que entendiera que había otros mundos posibles. Creo que el aislamiento es un lujo que no nos podemos dar en este momento. Creo que tenemos que tratar de tejer lazos entre las distintas organizaciones, que probablemente lo que hagamos nos parezca poco, siempre es poco, pero es mejor un poquito que nada. Entonces, a mí me parece que las clases dominantes son poderosas, pero que nosotros tenemos una historia de resistencia que no podemos desperdiciar. Y creo realmente que durante muchísimo tiempo me carcomió la culpa de una manera muy fea. Y creo que la culpa no arregla nada. Creo que lo que arregla es tratar de reparar. Eso es lo que arregla. Lo que arregla es recuperar las historias de nuestros compañeros y compañeras. Lo que arregla es poder conversar de las formas organizativas que teníamos y de las formas organizativas que inventamos para resistir. Me parece que probablemente no tengamos grandes estrategas. No sé, me encantaría tener a Lenin parado aquí para preguntarle qué carajo hacer. Pero me parece que con este esfuerzo que se hace cotidianamente, ¿vos creías, Marta, que esto iba a ser lo que ahora es cuando recuperaron la casa? No, en ese momento no. Pero bueno, no dejé de pensar. En ese momento no pensaba que iba a haber esto, pero desde ese momento pensaba que teníamos que hacer algo para ver esto. Y era algo que insistía con eso y me daba vuelta en la cabeza y le fuimos dando forma siempre en el encuentro con el otro, con la otra, ¿no? Nunca como una inspiración absolutamente individual, sino es que en el encuentro con las compañeras, con los compañeros, se pudo pensar en algo de reconstruir. Y yo creo que hablando de reconstruir esta experiencia, yo creo que estuve conversando con Dora Barrancos, una feminista que quiero mucho, que queremos, y
Y realmente, ¿por qué este ensayo reaccionario en la Argentina? ¿Por qué? Si vivíamos tranquilos, como que ni siquiera tomamos conciencia de que nos atrevimos demasiado esta vez. Sin embargo, nos atrevimos mucho. Hicimos cosas que ni nosotros mismos nos dimos cuenta cuánto habíamos avanzado desde el feminismo, con los juicios a los genocidas, con los organismos de derechos humanos. Digo, y yo insisto, el feminismo movilizó todo el país y se metió en todos los rincones. Y no logramos solo la despenalización y la legalización del aborto, logramos como 14 leyes que defienden derechos especialísimos de las mujeres, que algunos se han cumplido perfectamente, otros sí hay que seguir y deberemos seguir trabajándolos, pero me parece que nos hemos atrevido a muchas cosas en 40 años de democracia. Y por eso vienen por todos nosotros. Yo hablaba justamente, si estábamos con un gobierno que todas criticábamos, bueno, sí, pero sin embargo fuimos muy lejos para la derecha. Ya éramos un peligro. Y hay en un momento de una derecha global, se hace un ensayo en la Argentina que estaba haciendo vanguardia en derechos humanos y vanguardia en movimiento feminista. Y fue las cosas que pusieron el eje en esta etapa. No voy a seguir hablando. Nos emocionamos. Yo coincido con eso. Ahí hay alguien que quiere hablar. Porque yo siento que los movimientos sociales y el feminismo, los derechos humanos y la lucha por el medio ambiente, que por suerte muchos jóvenes sí siento que se están interesando muchísimo por luchar por todo eso, han hecho más cambios en todos estos años que cualquier partido político. Entonces hay que pensar otras formas de hacer política. Creo en eso. Pero me parece que hay alguien que levantó la mano para hablar. Bueno, no, yo primero agradecer un montón escucharlas y a la casa, este espacio que tiene una historia y una energía inenarrable, y que además reivindicarla desde el lugar de la resistencia, de la lucha y de la construcción como decisión política de espacio de la memoria, creo que es uno de los pocos y que lo hace una hermosa joya para cuidar, una joya colectiva, un sueño hecho de ladrillos. Y ahí hay varias cosas que quería decir en relación a lo que estamos charlando ahora. Una que tiene que ver con esto del papel del miedo, y que creo que en ese sentido tenemos que asumir y construir responsabilidades muy claras en términos de qué comunicamos y cómo. Digo, a esta campaña del miedo también la alimentamos cuando hacemos circular ese mensaje repetidas veces, y en ese sentido creo que la respuesta ante esto siempre tiene que ser con la construcción, con el reparar, con encontrarnos con otras y con otros. Hoy reivindicamos en este espacio que sacudir una sábana puede ser revolucionario, y las mujeres, las travestis, las trans, las lesbianas hemos hecho tareas como esas en todas las resistencias, además de agarrar el fusil cuando hubo que agarrarlo. Y me parece que también leer la historia política en clave de esos gestos, poder ampliar las categorías para incluir las resistencias desde esos gestos, desde esos hechos, desde esos abrazos, desde esa cotidianidad, hace a poder pensar las historias políticas de otra manera. Por un lado eso,
empezar a reivindicar, y siempre decimos, si nosotras resistimos siglos y siglos luchando contra la opresión del machismo, del patriarcado, fue porque construimos incluso desde actos y acciones políticas que las categorías tradicionales no podían nombrar, y sin embargo estábamos haciendo política cuando acompañábamos a abortar a las compañeras, y lo seguimos haciendo, cuando acompañábamos a compañeras en los barrios violentadas por sus parejas, cuando armamos las ollas populares en el 2000, en el 2001, gestos que no caben en las categorías políticas y que las politizamos y las construimos como resistencia, y como una resistencia encarnada en nuestros cuerpos que además construye esperanza, porque ante el miedo lo único que puede movilizar la fuerza para revertir a la derecha es la esperanza, porque es el motor para la organización, porque es el motor para levantarnos todos los días y no darle todo el tiempo al sistema y al capitalismo, sino encontrarnos con otras, con otros y con otras, a poner la fuerza en reconstruir esta casa que aloja esos sueños y todos los sueños que todavía tenemos que seguir soñando. Entonces, primero quería eso, reconocer la alegría del encuentro, agradecer a quienes hacen este encuentro posible. Después quería decir también que no dejemos de mirar qué pasa en los países alrededor nuestro. Tenemos que hablar con las compañeras de Bolivia, tenemos que hablar con las compañeras brasileras, las hondureñas, las paraguayas, que han resistido las dictaduras y los golpes, que salieron las feministas antes que todos a salir a denunciar que la violencia se estaba ejerciendo sobre sus cuerpos, que las mataban en las calles. Entonces también escuchar y ampliar la mirada, hablar con ellas, tejer esas redes. Es absolutamente imprescindible reconocer la escuela que es la lucha. Reconocer que de quienes tenemos que aprender es de esas compañeras y compañeros que tejieron resistencias en todos los territorios contra los golpes de Estado, contra el fascismo, y de ahí también recuperar, aprender de esas prácticas para resistir, y no solo porque nos vamos a defender, porque vamos a ganar, porque los vamos a sacar y porque las transformaciones las vamos a hacer. Así como éramos 5 o 6 en la calle por el aborto cuando nadie nos creía, y no existían ni los pañuelos verdes, que después pudimos, que por ahí andan nuestros pañuelos, hacer posible una realidad que parecía imposible, porque en el fondo la tarea sería esa, hacer que aquello que es imposible solo es imposible hasta que lo hacemos posible, como todas las revoluciones. Así que bueno, por un lado eso, ¿no? Instalan el miedo, nosotras respondemos con organización, con esperanza y con más lucha, como lo hemos hecho siempre. Y después otra cosa, perdón con esto, y que lo voy a decir porque está pasando ahora y porque tiene que ver con lo que hacen las compañeras y compañeros acá, es traer muy cortito lo que está pasando con el mural de Silvia Supo, con la compañera en la Facultad de Psicología en la universidad, una compañera que fue central en los juicios por delitos de lesa humanidad, en visibilizar esa violencia sexual de la que hablaba la compañera, que hoy pretenden volver a instalar como instrumento del terror. Silvia no solamente fue torturada, abusada sexualmente, fue embarazada y obligada a abortar. Hay una causa y hay una condena por esos delitos, además de las torturas y los secuestros, y fue asesinada el 29 de marzo del 2010, muy cerquita del 24 de marzo, en un crimen político que se quiso plantear como un intento de robo, un robo. Hace 10 años pintamos un mural hermoso en las calles con Lali, con otras compañeras, en memoria y en exigencia de justicia por Silvia, en la Facultad de Psicología. Mucha gente no sabe el nombre de Silvia, pero cuando ve la foto del mural dice, ¡ay, sí, ese mural! En diciembre del año pasado lo borraron, lo blanquearon, y si hay una frase que repetimos mucho en estos días para exigir reparación, es como decía el compañero Rodolfo Walsh, que las paredes son la imprenta de los pueblos, que construimos memoria en el espacio público, y ese mural va a volver a estar, porque así somos persistentes, porque en 48 horas juntamos más de 650 firmas de todo el mundo exigiendo a la Facultad de Psicología que lo vuelva a instaurar, que reparen ese daño, y esperamos que nos acompañen también la hija y el hijo de Silvia
en el momento en que eso suceda. Así que lo quería compartir. El lunes a las 2 de la tarde vamos a estar yendo probablemente a la Facultad de Psicología, porque a pesar de que pusimos a tiempo la nota, no lo pusieron en el orden del día. Así que vamos a ir, quienes quieran, el lunes a las 2 de la tarde, y allí estaremos para exigir que el Consejo Directivo se pronuncie, porque este hecho, que podría parecer trivial, cuando lo leemos en el contexto que estamos viviendo, es brutal y da cuenta de ese silencio, de ese miedo y de ese cortar el hilo de la memoria que pretenden. Así que bueno, y además con esta movida nos enteramos que borraron un mural de abuelas también, y que para ampliar la facultad, estamos hablando de la Facultad de Psicología además, ¿no? Digo, uno podría tener un montón de preconceptos, además sacaron un monumento, un homenaje que había a la mamá de Paula Mónaco Felipe, no me acuerdo ahora el nombre, porque me enteré recién de esto, también de la Facultad de Psicología. Así que todo eso les queda para reparar y no vamos a parar hasta que eso suceda también. Así que bueno, bárbaro. Bueno, ¿alguna otra intervención, pregunta, comentario? Sacaron el Salón de las Mujeres también en la Casa Rosada. Lo abordaron. ¿Y qué reacción hubo en la sociedad? Ese día salimos miles, pero claro, salimos a la calle, millones. Sí, pero como que... Acá tenés el salón, Milei, le dijimos. Buenas noches. Muchas gracias por las palabras de las hermanas. Bueno, yo soy de Bolivia, hemos estado peleando en el golpe de Estado. Como decía Nati, muchas hermanas, hermanos, hermanes nos han estado acompañando en esa dura lucha que pudimos ganar. Gracias por recordar a Bartolina, que ha sido descuartizada en plena plaza. Muchas mujeres luchadoras como Domitila Chungara, Remedios Loza y muchas mujeres más que han estado resistiendo en los golpes de Estado que han sido crueles en Bolivia, la masacre de San Juan. Y escucharles a las hermanas nos da fuerza para seguir adelante. Acá yo vivo más de 30 años. En Bolivia también hemos sido gasificados cuando éramos jovencitas, y ahora estos días, que el comienzo de año, también hemos sido gasificadas cuando fuimos al cacerolazo. Como decía la hermana, la unión, el tejer las redes a nivel mundial, a nosotros nos sirvió muchísimo este último golpe de Estado. Acá el gobierno de la provincia no nos dejaba votar las elecciones. Un día jueves y un día domingo se hacían las elecciones y nosotros no sabíamos todavía si íbamos a votar. Pero esta lucha fue constante, que todos los domingos íbamos a volantear. Pudimos izar la huipala en plena cancha de la derecha. No es imposible vencer a este gobierno innombrable, como decía la hermana. Tenemos que salir a las calles, tenemos que estar unidos, unides. Agradezco por este momento estar acá para darnos fuerza entre nosotros, entre la juventud. A veces yo vivo en el barrio, soy del barrio, y me preocupa bastante porque hay mucho individualismo, hay mucho odio hacia el pobre, hacia el diferente. Realmente esto nos une y bueno, muchas gracias por cederme la palabra y abrazarles enormemente, y gracias por la fuerza, el ejemplo, porque eso nos da fuerza para seguir, porque a veces uno se encierra pensando qué puede seguir haciendo, pero sí, con estas palabras para seguir adelante es importante. Muchas gracias.
Bueno, compas, si no hay alguna intervención más para hacer, agradecerle enormemente a Lucas y a Emi Tello que estuvieron ahí con el sonido a full en todas las charlas. Y bueno, y también en nombre de todos, a todo el colectivo de la imprenta, que la verdad que venimos hace bastante, bueno, trabajando juntos y pensando y debatiendo y tratando de buscarle la vuelta a estas actividades, siempre con el deseo de que esta casa se llene de gente, porque creemos que la felicidad que se respira ahora, el encuentro, la alegría de poder encontrarnos distintas generaciones en esta casa, si los compañeros saben de esto, la verdad que estarían muy felices, porque bueno, es una casa que se ha recuperado gracias a la lucha y que es muy importante mantener su memoria viva, sus paredes habitadas por gente, y que bueno, acá podamos seguir debatiendo y pensando cómo luchamos para, bueno, construir una realidad más igualitaria, más justa, más colectiva para todos y todas. Así que bueno, eso, agradecer enormemente. Yo particularmente estoy muy feliz y creo que todos. Y bueno, si no hay ninguna intervención, y contarles que mañana vamos a estar haciendo una olla popular a las 11 de la mañana acá en la imprenta para prepararnos para ir a la marcha. Están todos invitados a participar y vamos a concentrar después a las 4:30 de la tarde. Así que bueno, las puertas de la casa van a estar abiertas mañana también y nos vemos en las calles.